Buenas noches, ¿cómo están, estimados amigos? Y estamos aquí otra vez para poder empezar nuestra clase del día de hoy. Eh, Espero que estén aprendiendo mucho del quechua. Así que piña, caroico. Allintuta yachachi. Yentuta. Un momento, ¿ya? A ver. Esta me lo da mayoría ya. ¿Qué te nos hemos quedado? ¿Se recuerda? Yo mismo, Nacho, ¿en qué página? Y tengo tantas horas que yo ya me olvido. La misma ejemplo, Mayananta también hemos hablado. Y nos faltaría en este caso hablar de Mayanjimpi. ¿Ya? Ya está. Ya, estimados amigos. Gracias a todos por ingresar, por estar aquí. Esta noche ya es hora de aprender quechua. Bienvenidos a todos los que están en nuestra transmisión en vivo. También bienvenidos a los que han ingresado por el Meet. Estamos aquí. Empezamos entonces la clase del día de hoy, estimados estudiantes. Aquí estamos. Hoy día vamos a aprender a responder a una pregunta muy interesante, muy sencilla y muy significativa en el quechua. ¿Ya? Esta pregunta que estamos hablando es esta pregunta, Maejimpi. Muchas veces decimos, Maejimpi Kashan, ¿ya? Esa es la pregunta, estimados amigos, ¿ya? Maejimpi. Se utiliza para preguntar en cuál lugar ocurre o ocurrió una acción, ¿ya? O ocurrió una acción. El sufijo pi indica lugar, espacio, ¿ya? Vamos a entender lo siguiente, estimados amigos. Cuando nosotros estamos aprendiendo quechua, ¿ya? Si se han dado cuenta, todo es la base de preguntas. Todo, absolutamente, ¿eh? Cuando todos dicen, ajá, pipi, o sea, siempre vamos a utilizar las preguntas como elementos súper importantes, ¿ya? Entonces, en esta primera parte encontramos esta palabrita mayajimpi, ¿ya? Recuerda esto, dos cosas muy importantes que te voy a decir, ¿ya? Mayajimpi, decimos, ¿eh? ¿En cuál? Ahora, la idea es sencilla, estimados amigos. Dos cosas. Uno, Maejin. Maejin es cuál. Maejin es cuál. Aquí está. Entonces ya tienes la idea. Y el famoso pi sería pues el sufijo que indica lugar o espacio en el que ocurre una acción. ¿Ya? Entonces dice, mira, Maejin pi, ¿en cuál? Esa es mi pregunta, ¿eh? Entonces, a partir de esto yo planteo pues mi respuesta. A ver, ¿qué puedo decir? Maejin pi, ¿en cuál? Obviamente que aquí me está dando a elegir, yo voy a elegir un elemento de varios, ¿ya? O sea, solo voy a elegir uno. No puedo elegir, o no puedo en este caso decir,
que se llama, si me piden elegir, no puedo elegir dos elementos, solo puedo elegir uno, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea de la pregunta. Manejen bien cuál, ¿ya? Ahora, por ejemplo, imagínate que nosotros nos encontramos en una lista de casas, ¿ya? Entonces, manejen bitian, por ejemplo, la pregunta sería, pues, my himpi, ¿ya? My himpi, tian. ¿Qué estoy diciendo? My himpi tian y matkama. Estoy diciendo en cuál vive. Esa es la pregunta. My himpi tian, ¿en cuál vive? Epa. Ahora, mira, a partir de esto ya te das idea de que mi pregunta me va obligatoriamente me va a pedir que yo elija dónde vive. ¿Te das cuenta? El lugar donde vive una persona. Podría ser, por ejemplo, aquí yo podría completar, es decir, Maejin, ¿ya? Y puedo poner Wasipi Tía. Mira, fíjate, Maejin Wasipi Tía. ¿En cuál casa vive? Estoy dándote o estoy preguntándote, ¿en cuál casa vive? Y yo qué digo, ¿ya? No estoy diciendo Maipitian. Si yo diría Maipitian, en este caso yo te estaría diciendo Maipitian. Si yo te planteo esta pregunta, estimados amigos, te estoy diciendo en dónde vive. Pero en este caso te estoy diciendo Maejin. Maejin es para seleccionar cuál de varios elementos que yo tengo. Maejin Maipitian, ¿en cuál casa vive? Entonces, ¿qué diría yo? ¿Ya? ¿Qué diría frente a esto? Yo prácticamente elijo la casa donde vive. Entonces yo podría decir lo siguiente. Hatun Wasipi Ti Ya. Podría decir, vive en la casa grande. Si no está chura y mereche. O si no, por ejemplo, vive en la casa celeste. ¿Ya? Entonces, diría el color. Yuraj Anjas, ¿ya? Yuraj Anjas Wasipi Tia. Podemos, en este caso, poner el color de acá. Yuraj Anjas Wasipi Tia. Vive en la casa celeste. Estoy prácticamente, estimados amigos, aquí poniendo qué cosa. ¿Qué cosa estoy poniendo? Estoy seleccionando el lugar. ¿Dónde vive una persona? ¿Ya? Jamie. Entonces, las respuestas podrían ser, pues, dos opciones. Aquí tengo, la primera, Hatun Wasipi. Estoy poniendo un elemento, Hatun. Y Yuraj, que también vendría a ser un adjetivo. Yuraj Wasipi. Entonces, esas serían las posibles respuestas que yo puedo utilizar, estimados amigos. Ahora, en mi libro, mire, yo te he dado algunas ideas muy interesantes, como en este caso. Hemos dado los colores. Yura, yurajas, yurapuca, yana, ninapuca, comer, ¿ya? Fíjate, comer. Oje, muru, coli, cherche, ¿ya? Yana comer, ¿ya? Anjas, yananjas, ajo, ¿ya? Puca, cada uno de esos colores vendrían a ser, en este caso, algunas características de algunos recursos, como en este caso, por ejemplo, de una casa. A ver, veamos aquí. Mira, la pregunta usual nos dice, Maji Wasipi Yankee. Esa es la pregunta general que vamos a utilizar, ¿ya? Maji Wasipi Yankee. ¿Cómo digo esta pregunta? ¿O cómo respondo a esta pregunta? Maji Wasipi Yankee. ¿Qué te estoy diciendo? ¿En cuál casa vive? Mira, fíjate. Entonces yo te estoy dando a elegir, ¿ya? De todo esto tú tienes que elegir, decir, ¿en cuál casa vives? ¿Ya? Tú vas a elegir. Entonces, ¿cómo yo elijo? Yo puedo elegir de la siguiente manera. Aquí tengo una lista y digo, por ejemplo, ya. A ver, vamos a poner. Tengo algunas respuestas, ¿ya? Que vamos a utilizar y vamos a leer. Si yo te pregunto, te digo, Juan Chamay, tú me vas a decir, por ejemplo, Chay, utilizando el pronombre demostrativo, Kai, esta o este. Yura Huasipitiani. Vivo en esta casa blanca. Kai Yura Huasipitiani. Puedes poner. Si encuentras Chay, por ejemplo, Chay, aquel, o ese, o esa. Chay Yana Huasipitiani. Vivo en esa casa negra.
Pero recuerda, ¿qué estamos utilizando, estimados amigos? Estamos utilizando pronombres demostrativos. Kai, que viene a ser este, chai, que viene a ser ese, ¿ya? Y hakai, que viene a ser aquel o aquel. Puedo utilizar cualquiera de los tres, ¿ya? Entonces, yo te digo, la pregunta principal es esta, estimado. Maijin wasipi tiangi. No te estoy preguntando si Maipi tiangi, sino Maijin, ¿en cuál casa vives? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo respondo a esa pregunta? Yo digo, Kai Yurafasipitian. Yo vivo en esta casa blanca. Chay Yanawasipitian. Yo vivo en esa casa negra. Hakai Omeruasipitian. Podemos utilizar Hakai Omeruasipitian o Pukawasipitian. Vivo en aquella casa roja. ¿Te das cuenta? Entonces, estimados amigos, para eso sí, ¿ya? Y me echaron un notario Hagai, Chay Muruasipitiane, Kai Yana Omeruasipitiane. Ojo, ojo, estimados. Mira, la pregunta nos ha planteado en este caso siempre con el sufijo pi. Maigen, wasipi, habregejet. ¿Ya? Este es el recurso principal. Maigen, wasipitian. Y en todos los casos voy a encontrar que mi respuesta siempre va a ser un. Y ahora wasipi, mira, fíjate. ¿Ya? Yana wasipi, siempre. Y no voy a cansar de decirte, oiga, si yo te pregunto con el sufijo pi, tu respuesta siempre va a ser con el sufijo pi. Por ejemplo, yana wasipi, homer wasipi, ello wasipi, uka wasipi, siempre va a tener esa estructura. ¿Entendido? ¿Ya? ¿En cuál casa vives? Ya puedes seleccionar. Ahora, nos encontramos aquí abajo y tenemos algunos ejemplos muy interesantes para trabajar, ¿eh? Ahora, mira, para que aprendas a escribir, yo te he dado algunas ideas claras de cómo puedes trabajar aquí, ¿ya? Ahora, ¿qué pues? ¿Ya? Nos dice lo siguiente, mira. Te dice, Manchen Wasipi Tianki. Te estoy preguntando como en segunda persona, ¿eh? Oye, tú, ¿en cuál casa vives? En esta otra pregunta es, Manchen Wasipi Tian. ¿Quién? Él. ¿En qué casa vive él? Puede ser Juancito, Víctor, Anastasio, Anacleto. Estoy utilizando aquí algo más. Pero aquí sí te voy a poner un espacio, estimado amigo. ¿Para qué? Para que tú completes, ay Dios, completes el verbo necesario. Mira, dice, Maije o asipitian. Aquí pongo Maije o asipitian. Aquí estoy completando, ¿para qué? Para que tú aprendas a plantear una pregunta. ¿Cómo me guío en la pregunta? ¿Ya? Si yo te doy este grupo de preguntas, ¿cómo te vas a guiar? ¿Cómo sabes la pregunta? Mira, sencillo, ¿ya? Para nosotros, en este caso, saber qué es lo que estamos preguntando, lo primero que debemos conocer es el tiempo presente. Wow, el tiempo presente se ha convertido en un elemento fundamental del quechua que nos va a ayudar a discernir cuál es la pregunta. ¿Ya? Ahora, ya tengo esta idea. ¿Qué voy a hacer? En estos espacios que he aumentado, aquí mira, de amarillito, te voy a pedir algo. ¿Ya? ¿Qué es lo que te voy a pedir? Lo que te voy a pedir es que completes el pronombre personal que corresponde. ¿Y cómo yo completo el pronombre personal que corresponde? ¿Qué hago? Mira, este ejercicio se los he planteado a mis estudiantes de quinto secundaria y un poco se les ha cruzado la cabeza, ¿eh? Me dicen, pero a ver, voy a ponerme a pensar. Mira, en esos espacios donde esté de color turquesa, ¿cuál sería el pronombre personal que nosotros vamos a colocar? ¿Cuál? Macawasipitianki. Mira, para eso hay algo interesante que debes conocer, estimado. No. O debes tener en memoria, ¿ya? Por ejemplo, en este caso estamos hablando de tres cosas muy importantes que hemos aprendido, ¿ya? Y lo voy a poner aquí arriba. Ojalá, chorero, pues vea. Mira, voy a poner aquí. Vamos a tapar todo esto porque necesito que ustedes conozcan tres temas muy importantes, ¿ya? Y este tema se denomina
desinencias, ¿ya? Verbales. Verbales. Pero ¿qué michi es eso, profesor? Me dice, ¿eh? Y me que desinencia verbal recama, y va a pasar en Keiri, ni hispaningo, ¿eh? O a Panachay. Las desinencias verbales comúnmente llamados sufijos verbales. O sea, estos son los, ese es el tema clave para que tú aprendas quechua, ¿ya? Mira, ya tienes la idea de desinencia verbal. Pero para eso, estimado amigo, lo que tú tienes que saber es lo siguiente. Los pronombres personales. Ñuja, ham, pai, hamjik, ¿ya? Ñujanjik, ñujaiko, ¿ya? Hamkuna, hamkuna, y por último, pai, kuna. Ya tengo, mira, fíjate, estimado, ¿ya? Yo tengo mis desinencias o mis pronombres personales. Este cuadrito que vamos a hacer va a ser pues un elemento fundamental para nosotros aprender el quechua. Yo te estoy diciendo, este cuadro será pues el cuadro, como quien diría, el secreto mejor guardado para aprender el quechua, ¿ya? Porque todo, ¿ya? El secreto del quechua. Todo gira en base a esto. Si tú no dominas este cuadro, si tú no entiendes este cuadro, lamentablemente yo te puedo decir, oiga, señor, estás mal, no vas a dominar el quechua. Y esto habla de las desinencias verbales. Para el tiempo presente utilizamos siempre la terminación ni. Para el tiempo, en este caso presente, para la segunda persona, utilizamos la terminación in. Esto que estoy desarrollando se denominan sufijos o desinencias verbales. Mira, para el pai utilizas la terminación n. Para el ñujanjik utilizas la terminación inchik. Para el ñujaiku utilizas la terminación iku, ¿ya? Para el hamkuna utilizas la terminación inkichik, ¿ya? Para el paikuna utilizas la terminación iku. Ya está. Estas son desinencias, terminaciones que son únicos. Si tú no dominas esto, Ojipanay, no conoces esto y estás pues años, manaya te vas a acceso a ti y a Jade. Entonces, ya tengo aquí la primera base, ya tienes idea. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Ya tienes los elementos fundamentales para el tiempo presente. Si tú vas a hacer aquí lo mismo, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? A este ladito avanzamos y ponemos las desinencias para el tiempo futuro. ¿Ya? Yoha, muy cosas, corizas, yachazas, luego utilizas ham, yachanki, lo mismo, ¿ya? Luego utilizas pai. ¿Pai qué cosa? Pones la terminación inha. Luego tenemos ñuhanchik, la terminación sunchik, ¿ya? Luego ñuhaiko, la terminación es la terminación sahku, ¿ya? Y el hamkuna, la terminación es hamkuna inkichik, ¿ya? Inkichik. Y para el paikuna, la terminación que utilizamos es el inku. Pero, profesor, ¿qué michi son esas terminaciones? Dirás, ¿de dónde sacaste, profe? Esto parece matemática. No, no es matemática. ¿Sabes cuál es la idea aquí, estimados amigos? Si tú quieres aprender un poquito el quechua, esta es la base. Domina este cuadro, por favor, te voy a pedir. Ya, así, con cariño traes este día. Tú en este espacio pones cualquier otro verbo. Por ejemplo, yo pongo el verbo tusui. Tusui. Ya está. Pero, ¿cómo es esto? Mira, fíjate, estimado. Ya puse el verbo tusui. Entonces, ¿qué hago con esto? Voy a jugar nomás. Pues, como sabes, la Y final voy a eliminar y me quedo solo con tus. Entonces, mi desinencia verbal que he utilizado es el tiempo presente. Entonces, ¿qué hago yo? A partir de esto empiezo a conjugar. ¿Cómo voy a conjugar? De la siguiente manera. ¿Ya? Mira, fíjate. Ya está. Desde aquí empieza uno por uno y empiezo a conjugar. Ñuja, tusune. Ham, tusun, ki. Pai, tusun. Ñujanchik,
tusunchik, ñuqayku tusuyku, qamkuna tusunkichik y paykuna tusun. Esta es la conjugación del tiempo presente simple. Entonces tú tienes que dominar todo este cuadrito que estoy dando. Tusuni, tusunki, tusun, tusunchik, tusuyku, tusunkichik, tusun. Si tú quieres este verbo, cambias este verbo. Por ejemplo, cambia con el verbo mihui. Y digo, ñuqa mikuni, ha mikunki, pay mikun, ñuqanchik mikunchik, ñuqayku mikuyku, qamkuna mikunkichik y paykuna mikun. Ya está. Cambiar esto con el verbo llamar. Ya noja, wahani, han, wahanki, pay, wahan, nojanchi, wahanki, nojaiku, wahaiku, panguna, wahanki, paykuna, wahanku. Ya está. Ya tengo mis decisiones verbales. Este grupito que estás viendo aquí primerito es lo más importante, el tiempo presente simple. Ya dominas este grupito y te pasas al futuro. No, como digo, para tiempos venideros. Y bueno, ya, noja tososajan, tosonki, pay, tosonka, nojanchis, tososunchik, nojaiku, tososajku, hankuna, tosunki, paykuna, tosun, tosunkaku es aquí. Tosunkaku. Ya está. Mira, fíjate. Estas son las designaciones verbales, estimados amigos. Ahora, si yo quiero dominar el tiempo pasado, ya no me hago mucha bola, pues, ¿eh? Si tú dominas este cuadro, el tiempo pasado es, pues, una ofensa más a todo lo que vas a hacer. Mira, ¿cuál sería el tiempo pasado? Para el tiempo pasado solo necesitamos un elemento. Podría ser el ra, ya mira, fíjate, el ra, o simplemente puedes utilizar el cualquiera de los dos. ¿Y dónde va a ir este grupito? Simplemente este grupito que estás viendo, estimado, va a ir aquí antes de la designancia verbal del tiempo. Nada más. Y tú dirías, pues, ñuja. Ya, mira. Ñuja, puedes decir, tusur, hani. Mira, fíjate. Ñuja tusurani, tusurjani. Han tusurjani, tusurani. Pay tusuran. Ñujanchi tusurani. Ñuqayku tusurayku. Anguna tusurankichik, paykuna tusuran. Es el tiempo pasado. Tenemos toda esta designancia verbal. ¿Para qué estoy explicando, estimados amigos, la designancia verbal? Tengo un objetivo claro. Mira, ¿cuál es mi objetivo? ¿Ya? Voy a poner esta preguntita más abajito. Mira, vamos a hacer avanzar, ¿eh? Porque boliviano estoy hablando. Mira, mira. Ya, mira, fíjate. Ya tienes una idea de dos designancias verbales. ¿Qué hago? Como el profesor Loli me ha explicado, voy a la pregunta 1 y me dice, mira, Maerin Wasipi Tiyanki. Y mi terminación es Inki. ¿Para qué utilizo la terminación? Para yo completar en este espacio de color turquesa el pronombre personal. Entonces, busco pues, aquí mira, Tiyanki. Voy a poner con amarillo, voy a, en este caso, resalto con amarillo, ahí está. Me pregunto ahora, uy, ¿qué voy a preguntar? Voy a buscar en este cuadro cuál de mis pronombres personales tiene la terminación inki. Ni, inki, in, inch, iku, ingich, ink. Ah, encontré inki. O ya está, aquí ya está. ¿Y qué pronombre lleva? Ham. Por consiguiente, aquí pongo y digo, ham. Ya está. Ham, margen o así pitiyanki. En castellano, profesor, tú, ¿ya? Tú, ¿en cuál casa vives? Esa es la pregunta. ¿Tú en cuál casa vives? ¿Y tú cómo puedes? ¿Ya? ¿Qué puedes hacer? Yo simplemente voy a responderme en castellano si es posible hasta que domine. Y digo, ¿tú en cuál casa vives? Y aquí te estoy dando una idea. Casa Roja. Aquí está, mira. Casa Roja. ¿Cómo respondes en castellano, profesor? Sencillo. Digo, yo vivo en la casa roja. Ya está. Preguntas. Yo vivo en la casa roja. ¿Dónde está ese profesor? Aquí sí está. ¿Dónde voy a? Ya, para que te ubiques. Ahí está. Ya te resalto. Entonces, esta misma pregunta
yo lo voy a transformar o lo voy a traducir al castellano. ¿Y cómo traduzco esto? ¿Ya? ¿Cómo voy a traducir? Imagínate, ¿ya? A ver, si tenemos estudiantes que están intentando ingresar. Ya. ¿Cómo? Mira, fíjate. Primero traigo yo. ¿Cómo se dice yo? ¿Ya? Ñuqa, Se dice, ñuqa, ñuqa. ahora aquí, estimados amigos. Ñuja y he puesto. Entonces busco, ¿con qué terminación es ñuja? Aquí está, mira. Ñuja Ñu- tiene la terminación ni. Entonces simplemente pongo aquí y digo, a vivir. Entonces pongo aquí. Ñuja, tía, ni. ñu- Aquí está lo mismo, ¿verdad? Pero cambiando el sentido verbal. Ñuja, tiani. Hasta ahí todo bien. Ya está, ñuja, tiani. Ahora digo, en la casa roja. ¿Cómo se dice casa roja? Wasi, Pongo aquí. Uca, wasipi. ya está. Casa roja. Y me estás diciendo, en la casa roja. Y otro cosita. Cuando a mí me preguntan y me dicen, Han, Majen, Wasipi, Tianqui, aquí hay algo. El sufijo pi. Por consiguiente, mi respuesta es con pi. Ñuja, puca, wasipi, ya. ¿Te das cuenta? Lo que aquí tienes que entender algo más es que muchas personas cuando se trata de ejercicios te digo, ham, me responde con ham. No, en ese caso tú debes tener coherencia o simplemente debes tener criterio para responder. Porque si me pregunto, ¿tú en qué casa vives? Yo pregunto, pues yo vivo en la casa roja. No respondo y digo, tú vives en la casa roja. Entonces, todos estos ejercicios, ¿ya? Aquí estamos poniendo, ¿ya? ¿Entendido? Está bien, excelente. Entonces, amigos, mira, si se dan cuenta, así hay que completar uno de estos ejercicios. Ahora, estas definiciones verbales voy a dejar en el otro archivo para que tú puedas guiar las definiciones verbales, estimados amigos. Es un tema súper, súper importante que tú conozcas, ¿ya? Entonces, si tú conoces las definiciones verbales, no vas a tener absolutamente ningún problema cuando vas a aprender mucho. ¿Ya? No hay problemas. ¿Arinche? Muy bien, excelente, amigos. Este es el ejercicio número 1 que tienen que completar ustedes en nuestro libro. ¿Ya? Trabajen, por favor. Este libro se ha hecho blanco y negrito para que tú puedas imprimir y tener todo el libro en tu casa y no estar ahí pensando, ¿cómo voy a escribir en Word, en PDF? No, sino imprímelo y vas a estar escribiendo. ¿Ya? Aquí está, mira. Otro, mira. El ejemplo número 5, hay algo muy interesante. Margen Wasipi Tianquichik. No entiendo, profesor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí, el inquichik. Tía, porque en todos dice tía, 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 y aquí hay un sufijo. Inquichik. Mira, Cancún, y aquí me pide en el cuadrito aquí de color turquesa, me pide qué cosa, que ponga el verbo correspondiente o el pronombre correspondiente. Entonces, ¿qué hago? Simplemente yo voy a mi otro archivo y busco tianquichik. A ver, inquichik. ¿Cuál es la terminación? Aquí está. Amkuna inquichik. Por consiguiente, voy a mi libro y pongo aquí. Aquí el profesor tiene que ir. Amkuna. Ya está. Amkuna, ¿qué es? Ustedes. Maijin, ¿en cuál casa? Tianquichik. Ustedes viven. ¿En cuál casa viven ustedes? Ahora voy a aprender a responder. ¿Cómo ñuqa, ustedes responderían en castellano? Les estoy diciendo solo en castellano si les pregunto. ¿Ustedes en cuál casa viven? ¿Ustedes en qué casa viven? ¿Cómo me responden ustedes? Si serían todos hermanos. nosotros, ¿Cómo? Nosotros. nosotros Ajá. Tú dirías, pues, nosotros, ¿ya? vivimos, Nosotros vivimos vivimos en en la la casa chispeada. casa chispeada. ¿Y matas chispeada en quechua? Cherchi, Cherchi. Ya está. Entonces, ¿qué hago? Aquí utilizo un nosotros. Recuerden que este es un nosotros
excluyente. ¿Por qué es excluyente? Porque a mí no me van a incluir en vuestro grupo. Solo me van a decir a nosotros. Pero usted no, profesor. Entonces, para eso utilizo el ñuhaiku. ñuhaiku. Ahora, ñuhaiku, ¿qué terminación tiene esto? ñuhaiku tiene una terminación. Voy aquí y veo. ñuhaiku tiene la terminación iku. Entonces vengo aquí otra vez. ñuhaiku, el verbo. El verbo aquí, mira, está tía. El verbo tía. Entonces, ¿qué hago? El mismo verbo pongo aquí. ñuhaiku, tía. ¿Ya? Entonces, pongo tía y ya me fijé en mi otro material que en ñuhaiku la terminación es iku. Entonces, lo aumento nomás. ñuhaiku, tiyaiku. Ya está. Nosotros vivimos. Hasta ahí estoy todo bien. Ya completé. Pero me falta algo más, estimados. ¿Qué es lo que me falta? Nos dice, nosotros vivimos, ya está. Ahora lo que me falta es en la casa chispeada. ¿Cómo se dice chispeada? Cherche. Entonces pongo aquí. Y digo, cherche, ¿ya? Cherche. Wasi. Y le aumento. Como aquí estoy utilizando la preposición en, ahora que yo como utilizo la preposición en, ¿qué hago? Simplemente aumento aquí. Cherche wasipi. Y ya está. Tu respuesta sería, ñuhaiku, cherche wasipi. Y nosotros vivimos en la casa chispeada. ¿Entendido? Entonces, por favor, estimados amigos, completen, trabajen todo esto y van a tener buenos resultados. ¿Ya? Muy bien, nos hemos detenido aquí para explicarles cómo tienen que hacer el trabajo. ¿Ya? Aquí me había equivocado un poco. ¿Ya? Por ejemplo, la idea es lo siguiente aquí. Si yo te pido, estimado estudiante, estimado colega, amigo que estás viendo este video, ¿ya? Pero dale me gusta, pues. Ya, mira, fíjate, nos dice lo siguiente. Instrucciones. Marca la alternativa que complete correctamente la oración. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Mire. Ana, él o ella, tía. ¿Cuál sería la respuesta? Chirchihuasiman, chirchihuasipi, chirchihuasita o chirchihuatra. A ver, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta que nos hemos planteado? Ana, tía. ¿Cuál? A ver. ¿Cuál sería? Ah, claro. Sería la B, ¿no es cierto? La B sería la respuesta. ¿Por qué estamos hablando de qué? Porque no coincide, pues. Porque nuestra pregunta es wasipi, wasipi, wasipi. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, la respuesta sería la B. Aquí está. Tenemos aquí, por ejemplo, Rolly, Tian, ¿dónde? ¿Cuál sería la respuesta? A, B, C, D. La gente llama. Cotichi, cotichi. Como dice Rolly. Ajá. Rolly. Diana. Rolly, Tian, Rolly, Pipe, dice. Diana, Pero, ¿dónde? La A, ¿no es cierto? Ajá. Yana, Wasipi. Ya. Pongo Yana Wasipi. Y voy completando así cada una de mis expresiones, cada una de mis preguntas, ¿ya? Complétenlo, márquenlo, ya algunas cosas estamos corrigiendo, ¿ya? Corríjanlo en estilo también, ¿ya? Ya me voy a bajar para ahí esta parte de decir dónde vives tú, ¿ya? Entonces, ya tenemos aquí 10 preguntas para trabajar. Por ejemplo, aquí, Taekwondo Tiarango, estoy hablando en un tiempo pasado. New Hampshire, en un tiempo presente en club, Sibo te estoy diciendo también, ¿ya? Entonces tenemos algunos que lo habían marcado. Ya tienen preguntas. Ya, estimados, aquí tienen para relacionar, ¿qué más? Ejemplos en modo negativo, ¿ya? Toda la vida hemos trabajado en modo afirmativo. Ahora vayamos al modo negativo. ¿Cómo es este modo negativo, Aujiche y Panache?
Voy a cambiar de estilo porque he visto que algunos no pueden ver, ¿ya? Ya está, mira. Tenemos aquí. Dice, pregunta. Maji Wasipiti yanki. ¿En cuál casa vives? Ya dice, Ñuja mana que yura Wasipichu. Ya. Ojo, ojito muy importante, estimados Tian, amigos. no me dice Tiani. ¿Ya? Cuando hemos aprendido el tema de hemos aprendido este tema de las expresiones negativas, ¿eh? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Ya? Hemos aprendido en el tema de expresiones negativas cómo utilizar el negativo en quechua. Muchas veces hemos aprendido a utilizar el negativo solo al inicio y al final, como nos decían las reglas, ¿eh? La mayoría de las reglas te decían, oye, el negativo, ¿ya? ¿Qué te decía? Al inicio y al final. En este caso, mira, ¿ya? ¿Qué hacemos? En la mayoría de los casos, estimados, utilizamos el negativo en oraciones completas, amplias, utilizamos después del sustantivo y antes del verbo. Eso les he explicado correctamente cuando hemos aprendido el quechua. Así que me dirán que si no has aprendido, entonces habrás estado distraído en esa clase, ¿ya? Ya tenemos aquí, mira, cómo yo pongo mis negativos, ¿ya? Porque si yo no pongo aquí mis negativos, aquí, mira, voy a explicar. Ya vamos a copiar esto para que no se pierdan en la pantalla, aquí, ¿ya? Cuando hablamos de las expresiones negativas, ¿ya? Aquí tenemos lo siguiente. Mira, fíjense, en estos tres ejemplos vamos a explicar. Cuando yo hablo de las expresiones negativas, debo tener en cuenta dos cosas. Que, como te enseñé, el mana, ¿ya? Y el chu. Son los dos elementos que van a ir de la mano siempre para expresiones negativas. Entonces, ¿cómo yo utilizo esto? Normalmente la regla de muchas personas dice que va al inicio y también, y el chu va al final. Solo eso nos han enseñado, ¿eh? Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, mana y el chu. Hay tres reglas importantes, tres casos que les he enseñado. Y te hago recordar. Caso 1, ¿ya? Caso 01. Cuando nosotros hablábamos de una palabra o un término. En este caso, el mana y el chu van al inicio y al final. Entonces, aquí hemos aprendido que va al inicio y final. Nada más. Ahora, el caso 2 que hemos hablado, ¿de qué hablaba? De una oración, caso 2, que tiene la siguiente estructura. Sujeto más verbo. ¿Ya? Entonces, en este caso, explicábamos que el mana iba. Después del sujeto, tú ponías el famoso mana, luego ponías el verbo y respectivo sufijo, chu. Este era el caso, ¿ya? 2. Y el tercer caso, estimados amigos, es el caso más común. Cuando hablábamos de una oración que tiene sujeto, que tiene objeto y tiene verbo, en ese caso te decía, pones el sujeto, luego pones el famoso mana, luego pones el objeto, ¿ya? ¿Con qué lo acompañas? El objeto más el chu y al final ponías el verbo. Así era nuestra estructura, ¿ya? Entonces, mira, este mismo estilo estamos manejando ahora, porque voy a poner con negrita y te voy a señalar. Después del sujeto va a ir la partícula mana, ¿ya? Y después de poner el objeto, ponemos el chu. Esa es la negación en este tipo de expresiones. Entonces, ¿cómo decía aquí? Mira, ñuja. Ñuja, aquí.
aumentamos el tamaño, ¿ya? Dice, miren, esta oración. Ñuja, el sujeto. Y el verbo, aquí es tiani. Ya está. Hasta ahí estoy bien. Entonces, aquí me decía, en el caso 3, al sujeto le aumentas el mana, luego aumentas el objeto y el chu. Y se cumple. Al sujeto le aumentas el mana, que es sabaré, y luego le puse el objeto y al final le puse chu. Y se cumplió la estructura de la que estamos hablando. Entonces, te das cuenta. Entonces, estimados amigos, para eso sirven las expresiones negativas. En este caso, en nuestro libro, estamos tratando de eso, ¿eh? Mira, tenemos aquí. ¿Ya? Tenemos aquí ejemplos en negativo. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Tiene dudas? Anímicas. ¿Alguien yugash? Ya, muy bien. Ya tenemos aquí. Ahora dice, completa las siguientes oraciones. ¿Qué oraciones vamos a completar aquí? Ya te puse espacios. Ñuja mana kai puka wasipichu tiani. Han mana chay yana wasipichu tiani. Dependiendo cómo está o con qué sujeto empieza. Vamos a completar cada una de estas oraciones. ¿Ya? Vamos a ver. Vas a señalar, ¿ya? Por ejemplo, el modo negativo. Dice, ¿en cuál casa vive Rosa? Rosa Kayana Wasipitiani. Está mal. Rosa Mana Kayana Wasipitian es la respuesta. O Rosa Chay Yana Wasipitiani. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, mira. Rosa Mana Chay Yana Wasita. Tian yo no. Esta es la estructura correcta. ¿Ya? Y por favor, hay que nosotros repasar todo esto. ¿Ya? Entonces, solo los modos creativos te estoy pidiendo que marques. Ya tienes bastante para marcar, por favor. ¿Ya? ¿Alguien tiene preguntas, dudas aquí? ¿Dudas, preguntas? Maestro, por favor, ¿podría repetir la última parte de los casos, por favor? Los 3 casos que he explicado ahorita, si los podría repetir, por favor. 3 casos. Ya, Muchas gracias. ya. Mira, para que entiendas un poquito más. A ver, el caso 1. Ya vamos a poner aquí. Caso 2. Ya. Esto deben conocer bien. ¿Ya? Caso 3. Tenemos 3 casos. ¿Ya? Y también existe todavía el caso 4. ¿Cuál es el caso 4 del uso del negativo? Es exclusivo con el verbo unani. ¿O cómo es esto de los casos? ¿Ya? Nos dice, mira, el caso 1, cuando tú te encuentras con una palabra, con una sola palabra o un solo término, ya, mira, te voy a poner como una fórmula, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer en este caso? Ya, fíjate. En el caso 1, primero pones el mana, luego pones el término, ya sea adjetivo o adverbio, y le aumentas el chu. Ejemplito. Por ejemplo, el verbo correr. Ha, guay. Ese sería mi ejemplo. Si yo quiero poner aquí el verbo correr, ¿cómo pongo? Hawaii, ya tengo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Si es una palabrita nomás, simplemente pongo mana, hawani, chu. Ya está. O simplemente sería hawani aquí, ¿ya? Ya está. He puesto lo siguiente. El mana va al inicio, el chu al final. Esa regla se cumple. Ya está. Y aquí pues, mana, con rojito, hawani, chu. Ya está, se cumplió la regla y no tengo problema. Ese es el primer caso de la negación. Segundo caso, nos dice lo siguiente. Cuando tú te encuentras con una expresión que tiene sujeto y verbo, ¿ya? Y nos dice la regla, ¿qué vas a hacer? Al sujeto le aumentas el mana y al verbo el chu. Es la regla, ¿ya? Vamos a poner. Mira, estoy repitiendo esta regla que ya hemos hecho hace tiempo, ¿ya?
Ya tenemos esta idea, mira. Ya está. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo, pues. Sujeto. Juan, mana. Pongo mana. Comer. Juan no come. Mi jun. Y le aumento chu. Juan mana, mi jun. Aquí está, mira. Mana pongo con un color amarillo y el chu. Siempre va a cumplir esa estructura. Si no cumple el profesor, el hecho está mal. ¿Ya? No, esto no puede fallar. ¿Ya? Es el segundo caso de poner negaciones. Juan mana, mi jun. Y si te has dado cuenta aquí, mira, te puse mana y el siempre se va a cumplir así. ¿Ya? Entonces, nos dice, solo en la negación se pone el chu, en la negación nomás se pone. ¿Ya? También en expresiones interrogativas. En las expresiones interrogativas solo se pone el chu, más no el mana. ¿Ya? Ahora, es el caso 2. El caso 3, estimados, es cuando ya tú te encuentras con una expresión que tiene sujeto, objeto y verbo. Aquí está. Cuando te encuentras con ese caso. ¿Ya? ¿Cómo es eso, profesor? A ver, vamos a traerlo aquí abajo al caso 3. Aquí está, mira. Tenemos sujeto y luego le aumentamos el mana, pones todo el objeto, le aumentas el chu y el verbo. Por ejemplo, la expresión sería sujeto, ¿ya? Juan, pongo mana, objeto, todo lo que yo quiera, ¿ya? Digo, hatun, mira, fíjate, hatun, millay, yana, wasipi, chu. Mira, pongo al final el chu. ¿Está? Mira, el mana puse al inicio con color rojo, voy a poner aquí. Mira, un color rojo. Y al final he puesto el chu con un rojo también. Con rojo y amarillo. Ahí está. Juan mana hatun milla y ana wasipichu. ¿Qué cosa? Un verbo. Sí y ya. Ya está. Y voy completando mi estructura tal como he hecho. ¿Ya? Aquí está la estructura. Entonces, no tengo por qué equivocar. Ya, es el caso 3. Y en el caso 3 estamos viendo nosotros. ¿Ya? Ahora, el caso 4. El caso 4 es muy interesante. Es que es cuando tú hablas para el verbo querer. Con el verbo. ¿Sabían que en el quechua existen verbos? ¿Ya? Que son parecidos a los verbos irregulares, ya que no llevan la misma conjunción que los verbos normales. Mire, con el verbo querer tiene una funcionalidad distinta, estimados amigos. Con el verbo querer, el negativo, la negación, funciona de la siguiente manera. ¿Ya? Pones sujeto, luego pones, ¿ya? Ahí le pones mana, le pones aquí objeto, ¿ya? Y luego le pones el verbo, y ahí sí te recién entra el sujeto. Esta es la tratativa que tiene, ¿ya? Con el verbo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ñuja, amarillo, y el chu al final. Esta es la tratativa, estimados amigos. ¿Cómo es eso? Sujeto, roli, y pongo mana, objeto, ¿ya? Podría decir, por ejemplo, wasinman, ¿ya? Papata, apaita, y al final pongo polvo. Munan, y le pongo chu. En caso de verbos, estamos viendo en este caso el tercer caso, funciona así. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos 4 casos de negación que tú tienes que conocer. ¿Por gusto es esto? No es por gusto. Es un conocimiento amplio que deben tener ustedes, estimados amigos, para mejorar vuestro quechua. ¿Ya? Entonces, el quechua solo se mejora así, pues, practicando, estudiando, un poco más, dando esfuerzo. ¿Ya? Che. Y aquí se ha cumplido las reglas de Nuja, Mana, Kairo, Archichotian. Igualito aquí, oh. Ñuja, mira, fíjate con un medio, y Tian. ¿Y a dónde ha ido la negación? Siempre hay el medio. Mana, con rojo pongo, ¿ya?
Yuhamana, Chay Tomer, Tomer, ¿qué digo? Tomer, Wasipi, Bien. Así va a ser, estimados amigos, solo con, ¿ya? Entonces, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Tienen su libro, tienen su material. ¿Ya alguna duda, pregunta hasta aquí? Muy bueno, me han hecho. ¿Dudas, preguntas? ¿Ya? Maestro, Bueno, estimado. buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Maestro, Adelante. ¿cómo se dice sentarse en quechua? Y ahí. Y vivir en quechua también es ahí. Es lo mismo. Ajá. Es contextual, pues. Si yo te digo, che, ahí, vive ahí, o siéntate ahí. O si te doy una clase y te digo, che, ahí, también te estoy diciendo, vive en esa casa. Ya va a depender mucho ya del contexto de una oración. ¿Ya? Entonces tengan en cuenta, estimados amigos. Che. Muy bien. Ya tenemos oraciones, así que podemos ya trabajar, por favor. ¿Ya? Creo que por hoy día nos quedamos aquí. ¿Ya? Nos quedamos aquí, nos veríamos el día sábado. ¿Ya? O tienen tiempo más unos 10 minutos más. Ajá. 10 minutos. Va a depender de ustedes. ¿Ya? Y vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Mira, ya tenemos aquí ideas muy claras que les estoy dejando. Y por favor, trabajen, ¿ya? Trabajenlo. Aquí yo les estoy dejando ideas bien claras para que ustedes puedan guiarse y trabajar, ¿ya? Ya, suma que te un usted. Ahora, estimados amigos, teniendo toda esta idea que les estoy dejando, nos vamos aquí abajo, ¿ya? Aquí abajo. Pueden escribirme en el TikTok, está nuestro número. Ahí está nuestro número para los que desean todavía unirse al grupo de materiales que tenemos. Escríbanos, nos vamos a tener gusto. Ya, estimados amigos, teniendo ya el modo negativo, todos los modos, pasamos aquí abajo que estamos aprendiendo el Haika. Haika es un pronombre interrogativo también. ¿Cuánto? Haika. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplo en el tiempo presente. Prácticamente Disculpe, profesor. Cantidades. Profesor, disculpe que lo moleste. Hay una compañera que está con su audio abierto que no nos deja escuchar bien. A ver. María Cristina se llama. María Cristina, puño para encima de González. Quedó dormida, está roncando. Sí, pues el sueño, porque también te ahora sí en su clase. ¿Ya? Mira, estimados, una cosita muy interesante. Haika. ¿Se dicen? ¿Cuánto es el haika? Cuando usted quiere decir cuánto, cantidades. Haika tamonangi, ¿cuánto quieres? ¿Ya? Entonces, ahora veamos aquí. Mira, dice así. Haika, ¿cuánto? Ejemplos. Ñuqa, iskay antakunata munani. Ham, kinsa humintakunata munani. Pay, sukta papakunata muna. Ñuqanchik, pusa runtukunata munanchik. Todo lo que estoy haciendo aquí, mira, todo lo que estoy aquí bloqueando o resaltando, son lo que hemos aprendido el tiempo presente. ¿Ya? Ñuqayku chunka chirimuyakunata munayku. Hamkuna hanchis aguacatikunata munanchik. Paykuna aguacatikunata munanku. Puedo poner. Y el tiempo pasado solo es con el irhan. ¿Ya? Es con, ¿ya?
Mikuykunatan munarqani. Tawa chunka tantakunatan munarqani. Puedes utilizar, munarqani, munarqanki. Pachaq paltakunata munarqan. Pisqa chunka, ¿ya? Pisqa chunka, papakunatan munarqanchik. Ñuqayku suqta chunka, fíjate, suqta chunka, humintakunatan munarqayku, ¿ya? Y podemos completar, ¿ya? Estimados amigos, por hoy día nos quedamos aquí, ya, a la siguiente, porque es un tema amplio, igualito te tengo que explicar bastante y no vamos a terminar, ¿ya? Por esta vez nos quedamos aquí, porque si no, vamos a demorar unos 40 minutos más explicando, ¿ya? Estimados, aquí nos quedamos y de verdad gracias por asistir a nuestras clases esta noche. Ya, pues nos vemos el día sábado, ¿ya? El día sábado nos vemos a la misma hora aquí por TikTok, Facebook y YouTube. Nos vemos ahí. Ya saben, mis números de contacto están en TikTok, en la barrita de la descripción ahí está mi número. Si desean todavía. Ya vamos, chicos. Con esto vamos a terminar y espero que hayan aprendido algo más en quechua. Y conmigo será pues hasta el día sábado, ¿ya? Hoy hemos trabajado full en el colegio y un poco cansados, ¿ya? Estimados, descansen, por favor, descansen. Samara kamish kuna sumasha kunya 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 kamish. Mana hemos pasado. Tupananchis kama, ya chacha. Tupananchiskama yachachik. Tupakunanchiskama ya pakitis wow panaykuna. Tupasunchis. Maestro, disculpe.